Bueno, pues vamos a dar continuidad a esta última parte de Dios en la filosofía, hablando un poco, ¿no? Haciendo referencia a estas formas de pensamiento que trajo la Ilustración y sobre todo el racionalismo, como es, por ejemplo, el deísmo. Pero antes de hablar del deísmo, me gustaría que viéramos juntos algunas aclaraciones, algunas diferencias, ¿no? Para entender qué es el deísmo y qué lo diferencia del teísmo y del fideísmo. Así que vamos adelante, em, intentando componer esta cuestión del teísmo. El teísmo es la creencia en un Dios personal que va a intervenir en la vida humana y en el mundo. Va a incluir esa creencia en la revelación divina y en la existencia de una vida después de la muerte. Y se va a basar fundamentalmente en la experiencia religiosa tradicional, ¿no? Tal y como lo vivimos y lo experimentamos en las diferentes religiones y en las enseñanzas de esas religiones. El teísmo está implícito, ¿no? En muchas religiones como el cristianismo, el judaísmo y el islam, ¿no? Es un Dios intervencionista, es un Dios que se ha revelado a la humanidad de diferentes maneras, nos habla de una vida después de la muerte, etcétera, etcétera. Esto sería básicamente lo que es el teísmo. En lo relativo al fideísmo, es también muy curioso porque al final vamos a ver que el pensamiento, dentro de este pensamiento, de esta concepción de Dios, ¿no? Que nos trae la Ilustración, va a haber un poco una mezcla, un poco de todos estos conceptos, ¿no? El fideísmo propugna que a Dios no se le puede llegar por la razón, ¿no? Sino que solamente podemos concebir a Dios a través de la fe. Entonces, no van a admitir ninguna prueba racional de la existencia de Dios. No es necesario que se muestre la existencia de Dios desde un punto de vista empírico, racional, científico, ¿no? Porque se trata de una cuestión únicamente de fe. Y esa fe y esa razón no tienen por qué complementarse, ¿de acuerdo? Pero lo que sí va a surgir de este pensamiento de la Ilustración, de este pensamiento iluminista, enciclopedista, va a ser el deísmo. El deísmo está basado en la seguridad, en la consolidación de que Dios existe y es un Dios creador del universo físico, pero que no va a interferir con él. ¿eh? Eh, este postulado eh, se va a relacionar y originar con una filosofía y movimiento religioso que va a derivar la existencia y naturaleza de Dios mediante la razón. Es decir, podemos llegar a Dios a través de la razón. Por ello, no toma posición sobre lo que Dios hace fuera del universo, en contraste, por ejemplo, con el fideísmo, ¿no? Que llega a ese conocimiento de Dios, como hemos dicho, a través de la fe y que se encuentra en muchas enseñanzas, como el cristianismo, el islamismo y el judaísmo, que sostienen que la religión va a depender de la revelación de las Sagradas Escrituras o del testimonio de otras personas sin usar el intelecto racional, ¿no? Es decir, a través de la fe ciega, que es precisamente una de las cuestiones que Allan Kardec en el libro de los espíritus va a hacer, bueno, no solamente en el libro de los espíritus, en toda la codificación va a poner el énfasis, ¿no? Va a poner el énfasis en esta cuestión de llegar al conocimiento de Dios a través de la razón y no a través de la fe ciega. Eh, los deístas tienden, además, esto es muy importante, ¿no? Porque van a tender a rechazar los acontecimientos sobrenaturales, van a tender a rechazar los milagros, las profecías, todo esto que hace parte, digamos, de ese folclore religioso. Y también las diferentes interpretaciones que pueden hacerse de los libros religiosos. Por ello, a menudo van a utilizar analogías que van a ser para nosotros, nos van a resonar, como por ejemplo
la idea de un dios cósmico, perdón, la idea del relojero, todo este tipo de cosas, ¿no? que van a ser muy utilizadas para hacernos entender cuál es la idea de Dios. Lo que para las religiones organizadas son revelaciones divinas y libros sagrados, eh, para los deístas no se trataría más que de una mera interpretación hecha por el ser humano, más que como fuentes que podrían considerarse como fuentes autorizadas. Pero sí podrían los deístas aceptar estas sagradas escrituras como fuentes de inspiración espiritual recibidas a través de una búsqueda personal. Es decir, que aquello que vamos a encontrar en los libros sagrados no sería más que las intuiciones recibidas por aquellos que escribieron estos textos a través de sus experiencias en la búsqueda personal al encuentro con Dios. Los deístas aseguran que el mayor don divino a la humanidad no es la religión, sino la capacidad de razonar. En general van a rechazar la religión organizada y estos dioses revelados, ¿no? Argumentando que, con el argumento de que las divinidades, este Dios, no interviene de forma ninguna en los quehaceres del mundo. Para ellos se revelan a sí mismos indirectamente como a través de las leyes de la naturaleza que son descritas, que son traídas para nosotros a través de la observación de la naturaleza, a través del estudio del cosmos, a través de todo cuanto, nos rodea. Entonces, siguiendo por ahí, para afirmar el uso de la razón en la religión, el deísmo permite utilizar en mayor o menor medida el argumento científico, el argumento teológico y otros aspectos de la religión natural. Sí hay, naturalmente, un debate teológico, pero también cabe el argumento científico. Y digo esto porque es muy interesante para la comprensión del momento en el que aparece este pensamiento y su relación con el libro de los espíritus o su relación, ¿no?, con esta tercera revelación que sería el espiritismo. Las corrientes filosóficas deístas tienen una concepción cosmológica de un Dios, o incluso más, ¿no?, porque el deísmo abarca muchas concepciones, pero un Dios sobre todo que crea el universo y que el universo es una manifestación de sí mismo. El universo sería ese gran reloj cuyo funcionamiento se ajusta a unas leyes establecidas donde determinados acontecimientos se desarrollaban en función a su propia naturaleza, pero que no pueden ser alterados por sus propios creadores, ¿no? Aceptan esta existencia de Dios, pero se encuentran fuertemente insatisfechos o no concuerdan con todos los postulados de las religiones, cuestionando constantemente las afirmaciones que estos hacen. Entonces se considera que el deísta asegura esta existencia de Dios, pero no va a aceptar los credos de ninguna religión particular. Va a considerar que Dios es el creador de las leyes de la naturaleza, pero no acepte que éste aparezca representado total o parcialmente en los libros o escritos sagrados. El deísta va a usar la razón para reflexionar acerca de cómo puede ser ese Dios en lugar de aceptar que lo adoctrinen sobre él. Es decir, él va a llegar a esa reflexión a través de la razón de cómo puede ser ese Dios, pero no va a aceptar, ¿no?, las concepciones elaboradas por otros. Cree que el conocimiento de ese Dios tiene que llegar a través de su propio raciocinio. Prefiere guiar sus opciones éticas a través de su conciencia y reflexión racional en lugar de adecuarlas a lo dictado a los libros sagrados o autoridades religiosas. Y esto es muy interesante, porque aquí nace este pensamiento de que la moral
se va adecuando a los tiempos, ¿no? Que la moral que era válida hace 200 años no es la moral que sirve ahora. Entonces, basándose en eso, esas opciones éticas van a llegar a través de la exploración de su conciencia. Va a disfrutar el deísta de la libertad de buscar la espiritualidad por sí mismo. Es un camino personal e intransferible, ¿no? Y su vida espiritual no va a estar marcada por ninguna tradición, por ninguna autoridad religiosa. El deísta va a considerarse o va a preferir considerarse como racional antes que religioso o ateo, y considera que hay creencias básicas que son muy racionales tras eliminar lo que puede haber de superstición. La religión, entonces, como vemos en la ilustración, va a ser un conflicto entre lo que se entiende como fe y razón, aunque estos términos vayan o sean muy difíciles de definir desde un punto de vista ilustrado o espiritual. Sin embargo, de lo que no podemos tener duda es que una nueva forma de ver el mundo, esta nueva forma de ver el mundo que traía el deísmo, supuso un respiro también para las minorías religiosas, ¿no? Una gradual desaparición de esa quema de brujas, de esa persecución, de ese poder que la Iglesia estaba ejerciendo sobre algunos y que trajo, por ejemplo, como consecuencia, ¿no?, el declive, la decadencia de una institución como, por ejemplo, la Inquisición española, ¿no?, una de las más, en fin, eh, duras, ¿no?, de todas las que hubo en Europa, de todas las persecuciones que hubo en Europa. Otra de las cuestiones que va a traernos este fenómeno que es la ilustración, este momento, este cambio de paradigma, va a ser este idealismo, viene a llamarse el idealismo trascendental, que va a estar muy enfocado en la figura de Immanuel Kant, ¿no? Que él nos propone a Dios como problema gnoseológico. ¿Qué puedo saber? ¿Cómo puedo llegar a conocer a Dios? Bueno, el idealismo trascendental establece, fijaros, va a establecer que todo conocimiento va a exigir la existencia de dos elementos. El primero, el elemento externo, es decir, lo dado, lo que existe, la realidad, o el principio material, ¿no?, la materia que nos rodea, que va a ser el objeto de conocimiento, y el segundo, el principio formal, ¿no?, el del propio sujeto, la percepción que tiene el sujeto de su entorno, de lo externo, que tiene que ver con el conocimiento mismo que el sujeto tiene. Kant afirma que las condiciones de todo conocimiento no son opuestas, no son puestas por el objeto conocido, por el sujeto, sino por el sujeto que conoce. Es decir, que nosotros interpretamos la realidad, que nosotros interpretamos a través de nuestros sentidos, recibimos informaciones de lo que vemos, de lo que percibimos, de lo que sentimos, y a esto le damos una interpretación que va a tener como alimento nuestra cultura, nuestra educación, incluso el país en el que estamos, del tipo de familia en el que convivimos. Eso va a conformar nuestra realidad. Eso va a hacer que el sujeto que conoce va a introducir ciertas formas que no preexisten en la realidad, es decir, que son subjetivas, pero que nos resultan imprescindibles para conocer esa realidad. Kant, en la crítica de la razón pura, dice que los pensamientos sin contenido son vacíos y que las intuiciones sin conceptos son ciegas. Es decir, que al final todo obedece a nuestra interpretación. Hay una realidad para todos que cada uno de nosotros vamos a interpretar dependiendo, ¿no?, de todas estas cuestiones que yo he dicho, pero que sin embargo sin sensibilidad nada nos sería dado.
y que sin entendimiento nada podría ser pensado. Bueno, ya sabéis que Kant fue uno de los pensadores más influyentes hasta el día de hoy de la Europa moderna y de la filosofía universal. En 1755, en su Historia General de la Naturaleza y Teoría del Cielo, él va a rechazar las pruebas tradicionales de esa existencia de Dios, en especial la anselmiana, el argumento ontológico, que es un argumento deductivo a favor de la existencia de Dios. Se llama ontológico porque la prueba se va a basar fundamentalmente en la definición o en el concepto de lo que es decir, del ontos, ¿no? De Dios. Está en el ser o esencia, dice, está en el ser o esencia de Dios existir. Muchos argumentos entran en la categoría del ontológico y tienden a involucrar a los argumentos sobre el estado de ser o existir. Al final él se preguntaba, ¿qué es ser? ¿Qué es existir? ¿Eh? Él se planteaba cuestiones sobre la organización del universo. Si esa organización del universo, tal y como nosotros la concebimos, es verdadera. Sin embargo, será el argumento quien venga, proveerá las razones alrededor de esa organización y sí, observando el universo, observando el mundo que lo rodea, observando la realidad, podemos llegar de verdad al pensamiento de la existencia de Dios. El primer argumento ontológico en la tradición cristiana nos lo va a ofrecer Anselmo de Canterbury, uno de los padres de la escolástica, que en su obra de 1078, Proslogion, va a definir a Dios como aquel del que nada más grande que él puede ser pensado. Y aquí es donde empieza esta cuestión que llamamos idealismo trascendental. Él argumenta que este ser, que es Dios, que según lo veían, ¿no?, debe existir en la mente, incluso en la mente de la persona que niega su propia existencia. Fijaros qué interesante. Sugirió que si el mayor ser posible existe en la mente, por ende debe de existir en la realidad. Si solo existe en la mente, entonces es que tiene que haber un ser todavía mayor, uno que existe tanto en la mente como en la realidad. Por lo tanto, este ser más grande posible debe de existir en la realidad, ¿no? Él tenía la idea de que todo idealismo, toda idea, todo pensamiento tenía al final como consecuencia, si éramos capaces de pensarlo, si éramos capaces de concebirlo, es porque de alguna manera aquello existía. Y él se va a unir al pensamiento de Hume al decir que la existencia de Dios no puede demostrarse solo por las vías lógicas, ni a partir de la afirmación mediante a priori. Esta concepción, que va a variar a lo largo de su pensamiento, va a ser ampliada y profundizada hasta llegar a su visión sobre Dios en este sistema de filosofía crítica que es el que Kant nos propone, ¿no? Kant escribe en su trabajo Nueva dilucidación de los principios primeros del conocimiento metafísico, donde asegura que cuando pensamos en Dios como un ser absolutamente necesario, incondicionado, cuya existencia es innegable, incurrimos en un razonamiento incorrecto, puesto que, pese al esfuerzo que se realiza para ello, no podemos demostrarlo por esta vía. Es incorrecto conducir la mente humana hacia la determinación de la existencia por absoluta necesidad. Es decir, no podemos llegar a concebir, él no concibe que podamos concebir a Dios como un ser creado por necesidad humana, ¿no? Por nuestra propia necesidad, como se venía postulando, ¿no? Como que al final Dios era una creación humana, nacida de su propia necesidad, de sentir que por encima de él hay un ser superior, que lo cuida, que lo ha creado, como una forma de dar sentido a la vida, ¿no? Pero él sí pensaba que la existencia
no podía ser deducida simplemente por razonamientos, ¿no? Sino que necesitaba del a priori del ser absolutamente necesario. No podía ser deducida esa existencia únicamente por nuestros razonamientos. Esto es algo con lo que Kant luchó, ¿no? y nos hace esta propuesta. En ese sentido, no hay pruebas, ¿no? que vayan a justificar la realidad de Dios desde un punto de vista especulativo, ¿no? Porque para el idealismo trascendental la idea de Dios es algo meramente especulativo, algo que está sujeto a nuestras concepciones y a nuestro pensamiento. Porque pensar en lo posible o en lo imposible de Dios no conduce a su materialización, no corresponde con la existencia, ¿no? Por ende, la eliminación de la existencia de Dios a través de un juicio no significa la destrucción de su existencia, ni es una contradicción lógica, sino la eliminación de la posibilidad de dicho concepto. Es decir, pensar en lo posible o lo imposible de Dios no lo hace, no lo materializa. El asunto está en lo incognoscible de ese concepto. Algo que también vamos a estudiar después, cuando empecemos el capítulo 1 del libro de los espíritus, ¿no? La imposibilidad que tenemos de comprender a Dios, ¿no? Esto para nosotros lo convierte, o de concebir la idea de Dios. Lo veremos también cuando hablemos de Dios y lo infinito, todas estas cuestiones que nos plantea el libro de los espíritus. Tenemos una imposibilidad de concepción, pero esto no significa, esto no tiene nada que ver con que Dios exista o no. Estamos especulando. Nuestra imposibilidad de concebir no elimina la existencia de Dios, ¿no? Y no destruye esa existencia. En los principios formales del mundo sensible y del inteligible, Kant evalúa la posibilidad del conocimiento de un ente supremo, de un ente extramundano, afirmando que el engaño producido por conceptos como este repercuten en el pensamiento y en las conceptualizaciones religiosas, ¿no? Como el tiempo y el espacio, que van a ser desarrollados magistralmente en la estética que nos va a presentar trascendental de la crítica de la razón pura. Los conceptos acerca de la idea que nos podemos hacer de Dios van a repercutir mucho en nuestro pensamiento, alejándonos un poco de la realidad. Consecuentemente, como consecuencia, la idea de Dios que se utiliza en filosofía es la de un ente que trasciende toda posibilidad espaciotemporal, lo cual es imposible, ya que no, pero imposible no porque no pueda ser así, sino porque somos incapaces de comprender, de recrear un objeto, un ente, un ser de tal envergadura, capaz de ubicarse en diversos lugares en una misma sucesión temporal. Y no se puede concebir un ente sumo libre de las condiciones de sensibilidad y que trascienda los límites del mundo y que haga caso omiso del tiempo, es decir, que sea un ser eterno. Para nosotros es absolutamente inconcebible. Sobre todo, entonces, ellos llegan al pensamiento de que especular sobre esto es algo, bueno, absolutamente improductivo, ¿no? Lo que es innegable es que la naturaleza humana está en constante deseo de ir hacia lo incondicionado. Está dispuesta según el pensamiento de Kant, a trascender esas condiciones espaciotemporales y alcanzar aquello que es inaccesible a toda posibilidad empírica. Es decir, siempre nos toparemos en nuestro estado evolutivo con la imposibilidad de probar empíricamente la existencia de Dios. Dios es el idealismo trascendental
habla de Dios como una sustancia incondicionada. Entonces, esto imposibilita que podamos demostrar su existencia de una manera científica, de una manera empírica. De ahí la razón va a encontrar la necesidad de que surja una idea que unifique todos los objetos que se puedan pensar. Y esta unidad debe darse en un ente de todos los entes, un Dios que esté vinculado con todo lo posible y que pueda pertenecer a la unidad de los principios. Según Kant, no se puede conocer nada que sobrepase los límites que imponen las intuiciones puras de la sensibilidad, el tiempo y el espacio, que son las condiciones de existencia de las cosas. Todas las cosas tienen un tiempo, todas las cosas tienen un lugar, todas ocupan un sitio en el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, el no poder colocar un objeto en esas limitaciones nos impide, como hemos dicho, comprenderlo. El traspasar estos límites lleva a la violación de los principios impuestos por la razón pura, porque no lo podemos razonar, no lo podemos comprender. Y como consecuencia vamos a incurrir en errores, en raciocinios o raciocinios dialécticos que son imposibles de detectar. Es decir, podemos dar una opinión, podemos expresar nuestro sentir, lo que nuestra razón nos dice, pero no podemos razonarlo, ¿no? Desde su propuesta, porque es algo incognoscible para nosotros. Esto es lo que Kant denomina paralogismos trascendentales, ¿no? Cuando abordamos incorrectamente, por ejemplo, la idea del alma, ¿eh? Porque la idea del alma, pues bueno, viene a ser también otra de las cuestiones que Kant se plantea, ¿no? El ideal de la razón pura, que lleva a plantear la posibilidad del conocimiento de Dios mediante argumentos metafísicos engañosos, es lo que él va de alguna manera a rechazar. Bueno, pues llegamos a este punto, ¿no? Para no continuar, ¿no? Kant, yo os recomiendo que leáis la Crítica a la razón pura con tiempo, con calma, porque tiene cosas muy, muy interesantes, ¿no? Muchos estudiosos piensan que, bueno, las reflexiones de Kant en este sentido pueden conducirnos a, incluso al ateísmo, ¿no? Pero nada más lejos, bajo mi punto de vista, de la intención de Kant, sino de hacernos comprender que en el estado evolutivo en el que nosotros nos encontramos hay una imposibilidad muy grande de llegar a ese conocimiento de Dios. Dios, en esencia, es algo incognoscible, algo absolutamente inalcanzable para nuestra razón, porque no lo podemos encuadrar, ¿no? en esos parámetros de tiempo, de espacio. Dios es infinito, como vamos a ver en todos sus atributos. Y la sola concepción, no sabemos lo que es infinito, no tenemos una concepción de lo que es eternidad, aunque pensemos que sí, aunque en nuestros diálogos e intercambios podamos eh, llegar quizá o aproximarnos un poco a lo que puede ser. En realidad lo que postula Kant es que no podemos comprender, todo esto escapa a nuestro conocimiento y por lo tanto escapa a nuestra razón. Vamos a hablar del teísmo cristiano, del deísmo y del espiritismo. Antes del surgimiento del espiritismo, el teísmo monoteísta se catalogaba como dos vertientes, ¿no? Este teísmo religioso y un teísmo no religioso. Al teísmo no religioso se le llama deísmo, ¿no? El deísmo entonces sería ese teísmo no religioso. Ya hemos visto cómo se desvincula de los libros sagrados, cómo se desvincula de las revelaciones, cómo se desvincula absolutamente de la superstición, del dogma, del culto, etcétera, etcétera. El deísmo religioso más conocido en Occidente es el deísmo cristiano. Y el deísmo cristiano
establece la existencia de Dios, que además de ser el creador del universo, va a intervenir constantemente en él. Por tanto, si Dios interviene en los asuntos humanos y puede realizar milagros y puede realizar revelaciones sobrenaturales, pues efectivamente vemos, ¿no?, cómo es un Dios intervencionista, es un Dios que está presente. La existencia de Dios se produce como producto de la revelación y se sostiene por la fe. Fijaros que alejado de todo lo que hemos estado hablando de Kant, ¿no?, que él expone el idealismo trascendental, incluso lo que hemos visto anteriormente del deísmo, ¿no?, que nos expone precisamente todo lo contrario. Todo lo contrario, a Dios llegamos a través de la razón, a Dios llegamos a través del conocimiento, a través de la vivencia, de la experiencia, y no podemos sostenerlo por la fe. Pero este teísmo cristiano dice que aunque hay un solo Dios, este se manifiesta, además, en tres personalidades en el universo: Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no?, lo que se llama la Trinidad. Y Dios es personalizado, es decir, este teísmo cristiano lo que trae para nosotros son esas características antropomórficas o humanas. Y esto es muy interesante porque el deísmo va a desmontar absolutamente estas cuestiones que nos trae el teísmo cristiano. Y como digo, es muy interesante para comprender este primer capítulo del libro de los espíritus. Tenemos el teísmo espiritista, y diré, bueno, ¿qué es esto, no? Porque el espiritismo es cristiano, entonces vamos a ver cómo amalgamos, ¿no?, todo esto. Bueno, a partir del surgimiento del espiritismo a mediados del siglo XIX, surge una tercera categoría de teísmo monoteísta, que es el teísmo espiritista. Es decir, lo que los espíritus traen para nosotros es esta forma de ver, una forma diferente de ver a Dios. El teísmo presentado a través del espiritismo va a ser un híbrido, una mezcla entre esas dos posiciones, que van a ser consideradas como extremistas y excluyentes la una de la otra. Pero vamos a ver que los espíritus consiguen esa amalgama, consiguen esa mezcla. Kardec establece la existencia de un teísmo que surge como consecuencia de esa fe razonada. El concepto de fe razonada va a establecer que la existencia de Dios se da por ambos mecanismos, a través de la revelación y de la deducción razonada. Este mecanismo va a llevar al espiritista, al individuo, a ser un teísta definitivo. Yo sé, o sea, yo no cuestiono la existencia de Dios, sino que sé que Él existe. Fijaros qué maravilla, ¿no? Se produce esa amalgama en la que llegamos al conocimiento de Dios a través de la razón, no a través de la fe, no a través del dogma, no a través de las experiencias de otros, sino a través de nuestra propia razón, de la observación de cuánto nos rodea, de la observación del universo, de las leyes que lo presiden, ¿no? Las leyes físicas, pero también las leyes morales. Pero además vamos a llegar a este conocimiento a través de la revelación, como veremos la semana que viene. Y esto es muy, muy interesante. El teísmo espiritista lo que nos va a traer es la concepción de un Dios que va a ser independiente de lo creado. El universo va a ser efecto de Dios, pero no es Dios. Dios interviene en la creación porque va a estar continuamente creando, ¿no? La creación es un proceso incesante, organizado a través de las leyes no naturales, de las leyes universales, y sosteniendo su existencia. El universo es creación continua, una creación que va a estar organizada por esas leyes naturales, esas leyes universales, y además va a ser sostenida su existencia. Sin embargo, nos dice este teísmo espiritista, la intervención de Dios es a través de procesos naturales. Aquí descartamos lo milagroso, descartamos lo sobrenatural. Todo proceso
de intervención de Dios en nuestras vidas es un proceso natural. Una cosa es que nosotros no comprendamos las leyes, una cosa es que tengamos de ese desconocimiento y otra cosa es que estemos hablando de cuestiones sobrenaturales o milagrosas. Él, Dios, va a intervenir, interviene, y lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, en el progreso de esta mediante revelaciones que van a estimular la creatividad intelectual y moral del ser humano. Y va a hacer estas revelaciones a través no solamente de los grandes reveladores, sino como hemos visto, ¿no? A través de estos filósofos, de estos pensadores de todos los tiempos, de los científicos, a través de la ciencia. Es como él va a ir poco a poco interviniendo y manifestándose, ¿no? Manifestando esta revelación. Dios no va a resolver los problemas del ser humano. Dios no los resuelve, Dios no se presenta y resuelve nuestras problemáticas, ¿no? Esto que es reclamado por tantos. ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué Dios? Es que Dios no puede. No, Dios no interviene. Dios nos da las herramientas para que nosotros, que somos los verdaderos artífices, podamos resolverlo por nosotros mismos. Este teísmo espiritista también nos dice que Dios es único y que no se va a manifestar como una trinidad. Y por supuesto que no tiene ninguna característica antropomórfica. Es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas e infinito en sus perfecciones. Con todo y con eso va a surgir también el materialismo. Va a surgir el materialismo también como consecuencia de los abusos, como consecuencia de esta nueva forma de pensamiento, ¿no? No porque el materialismo no existiera anteriormente, ¿no? Pero sí que se va a manifestar de una manera muy clara en el siglo XIX fundamentalmente, ¿no? Porque va a surgir, ¿no? Como consecuencia de la lucha de clases, como consecuencia de los avances de la propia ciencia, que va a desmontar poco a poco muchos de los dogmas mantenidos por la Iglesia. Por ejemplo, nos vamos a encontrar en un momento en el que van a aparecer las ideas evolucionistas que van a enfrentar con las ideas creacionistas promulgadas y mantenidas por la Iglesia durante siglos. De estas confrontaciones va a surgir de una manera natural este pensamiento materialista. Es decir, si la ciencia al final puede demostrar que esto no es así, que este dogma no existe, que este dogma, pues surge este materialismo, ¿no? Que intenta de alguna manera acabar con la idea de Dios. Cuando hablamos de materialismo, y este es un apunte que queríamos hacer especialmente, no estamos hablando de consumismo, sino del materialismo filosófico, ¿de acuerdo? No estamos hablando porque muchas veces cuando decimos que el espiritismo viene a acabar con el materialismo, parece que es que viene a acabar con determinadas formas de vida, con determinados... No, hablamos de materialismo filosófico, es decir, el materialismo que promulga la idea de que somos únicamente materia, de que somos únicamente un ser con una existencia limitada y que más allá de eso no hay nada, ¿no? El materialismo va a postular que la materia es lo primario y que la conciencia existe, pero existe como consecuencia de un estado organizado de esta. Esto produce un cambio cualitativo. Esto es lo que promulga la doctrina filosófica que llamamos materialismo. Es decir, la conciencia, lo que nosotros podemos llamar alma o espíritu, no es más que un efecto de nuestra actividad cerebral, de nuestra actividad mental. En realidad no existiría, ¿no? Ese dualismo espíritu-materia para los materialistas. En cuanto a la relación del pensamiento humano y el mundo que nos rodea
y la cognoscibilidad de ese mundo, el materialismo va a afirmar que el mundo es material y que existe objetivamente independientemente de la conciencia. Es decir, el materialismo lo que va a dejar a un lado absolutamente es todo lo subjetivo, todo lo subjetivo. El mundo es material, es materia y así lo tenemos que contemplar, así lo tenemos que, que comprender. Bueno, como hemos dicho, la conciencia y el pensamiento se desarrollan a partir de un nivel superior de organización de la materia en un proceso de reflejo de la realidad objetiva. También sostiene que la materia no ha sido creada de la nada, sino que bueno, la materia existe y que el mundo y sus regularidades son cognoscibles por el humano, ya que es posible demostrar la exactitud de ese modo de concebir un proceso natural, reproduciéndolo científicamente nosotros mismos, creándolo como resultado de esas mismas condiciones y además poniéndolo al servicio de nuestros propios fines, ¿no? Esto es interesante. Ellos, muchos científicos de hoy en día absolutamente materialistas, están empeñados en reproducir la vida, en reproducir, es decir, que todos estos procesos son reproducibles porque son materiales. No, no cabe la idea de la creación de Dios, no cabe la supervivencia del alma, no cabe nada de esto, porque todo es producto del funcionamiento de la materia. La materia existiría y bueno, no es que haya sido creada de la nada, ¿no? Sino que, bueno, la materia existe en diferentes estados, la materia, bueno, pues gracias a las leyes de la física, las reacciones químicas y da lugar a otras formas materiales, etcétera, etcétera. Esto es lo que propugna el materialismo, lo que va a entrar en oposición con ese idealismo al afirmar que solo hay una clase de sustancia, la materia, ¿no? Entonces, el materialismo es un tipo de monismo ontológico en el cual se postula que la materia sería lo único que existe. Bueno, hasta aquí llega la clase de hoy. Por supuesto, han quedado muchas posturas filosóficas, muchas cuestiones que podríamos haber comentado y reproducido, pero habrá tiempo a lo largo del estudio, de los diferentes estudios que tenemos preparados eh, para este libro de los espíritus, de introducir algunos otros conceptos que se han quedado ahí, ¿no? En el cajón, pero no queremos tampoco cansar más y nos cabe a cada uno de nosotros también investigar y seguir estudiando estos pensamientos, esta filosofía que nos hace a todos reflexionar y razonar convenientemente.